Y en Marcos 3:31 dice la palabra de Dios: vienen pues sus hermanos y su madre, quedándose afuera. ¿A dónde dice que se quedaron? Afuera. Enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están, ¿a dónde? Afuera. Y te buscan. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, a los que estaban sentados escuchándole, o sea, vosotros que estáis alrededor escuchando dentro, dijo: y aquí mi madre y mis hermanos. Mirándoles a aquellos que estaban, ¿a dónde hemos dicho? Dentro, sentados, alrededor de él. Porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué palabras es las que está diciendo Jesús? Porque muchas veces, por eso decía antes de que la fe no viene por lo que vemos, no viene por lo que entendemos, no viene por el razonamiento, sino viene por escuchar la palabra de Dios, por creer lo importante que es Dios. Hemos estado diciendo que habíamos empezado a leer el Evangelio de Marcos. Vemos de que empieza diciendo de que Juan estaba bautizando, que vino Jesús a que le bautizaría Juan. Aquella escena de que dice de que desde el cielo allí, como dice, abrió una ventana al Padre, ¿no? Y confirmando que era su Hijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. El Espíritu Santo confirmando la vida de Jesús. Una escena maravillosa que vemos en los primeros capítulos de Marcos. Vemos de que a pesar de esa confirmación del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a pesar de esa unción, por decirlo, del Espíritu Santo, aún así dice que fue llevado a ser probado, a ser tentado 40 días en el desierto. Muchas veces pensamos aquí en nuestras vidas de que no, yo ya soy el ungido del Señor y que las pruebas están, como que estoy libre de las pruebas. Y vemos que el mismo Jesús, después de ser confirmado en esa escena grandiosa, cuando damos la Trinidad, ¿no? La importancia que le damos, decíamos, allí estaban los tres, que nos tendría que bastar. Pero dicen, no, pero además de ser, por decirlo, anunciado y reconocido, dijo: ahora tienes que ser probado. Y lo mandó allí, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Que muchas veces nosotros pensamos que las pruebas, las dificultades, como todo, pobre diablo, toda la culpa para él. Todo lo que ocurre en nuestra vida que no nos gusta, esto es cosa del diablo. Y tenemos que entender de que Dios también prueba nuestras vidas. A ver en qué estamos edificando nuestra vida. No dice que fue llevado por el diablo al desierto. No, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí fue tentado, allí fue probado. Como muchas veces nosotros cuando confesamos. Y dice, vale, tú hablas. Ahora vamos a ver si es verdad lo que tú hablas. Y Dios nos prueba. Vemos los hermanos y las hermanas cuando se bautizan, que dice, pastor, me he bautizado en las pruebas que bien claro, porque tú has declarado en público de que eres alguien nuevo, que has empezado una vida nueva, y eso tiene que ser probado, si es verdad o es mentira. ¿Has ido a hacer allí un teatro a quedar bien con lo demás, o es verdad que ha habido una regeneración?
que hablamos el sábado en nuestras vidas. Un nuevo nacimiento conforme al Espíritu. Y Jesús vemos de que al final pasó lo mismo. Y parece de que, según cuenta la palabra de Dios, y así creemos, de que salió victorioso. Dicen, todo fue tentado, pero sin pecado. Salió victorioso. Y fijaros de que cuando empezamos a leer, Marcos dice de que Juan fue arrestado en un momento de prueba, de dificultad. Aquí entre nosotros diríamos, ten cuidado porque las cosas se están poniendo mal y aquel que va y predica, aquel que habla de Dios, lo encarcelan y conocemos el final de Juan el Bautista. No es el tiempo. Vamos a callarnos, no vamos a meternos en problemas. Eso es lo que diríamos mucho entre nosotros. Pero sin embargo vemos de que cuando cuenta el relato, Marcos dice que cuando Juan fue encarcelado, dice que Jesús viene a Galilea, ¿no? Empezando su ministerio. Dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué cosas? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentiros y creed en el Evangelio. ¿Qué cosas? Después, vale, había sido confirmado, había sido probado. Por eso, Dios muchas veces nos prueba, porque luego nos vamos a tener que enfrentar a situaciones difíciles en nuestras vidas. Pero cuando ha sido probado y no probado, aprobado, luego no nos importa que haya problemas, que haya situaciones. Ya sabemos, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Y Jesús, viendo el momento difícil que se estaba levantando, lo que dijo de él, dice, el tiempo se ha cumplido. Es la hora, no hay que dejarlo para mañana, no es el tiempo, no, es que mira, es un tiempo difícil. No, el tiempo, sea difícil, sea fácil, sea lo que sea, es el tiempo, se ha cumplido, es la hora. El reino de Dios se ha acercado. Estáis a un paso. Tenéis la oportunidad, es lo que le estaba diciendo. Ahora es el tiempo y tenéis la oportunidad. Ya me parece que le dice, y tomar la llave, arrepentiros y creed en el Evangelio. Estáis a un paso. Antes no podíais. Hemos estado leyendo el Antiguo Testamento y no podían, y se volvían a caer, se levantaban y otra vez que se caían y no podían. Ya el Señor como diciendo, casi ya nos dejó por imposibles. Nunca lo van a conseguir. Tendré que tomar yo ahora medidas para que esta gente se pueda salvar. Por ello ya veo que nunca lo van a alcanzar. Pero sin embargo llega este momento que dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Tenéis posibilidad ahora todos de poder entrar en él. Arrepentiros y creed en el Evangelio. Y empieza su ministerio. Y vemos de que el ministerio no lo empezó solo, empezó a llamar a personas. Allí Simón Pedro dice de que estaba con su hermano Andrés allí, que era pescador, y el Señor vino y dijo, vosotros que sois pescadores, dejad eso. Yo os haré pescadores de hombres. Vemos también Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que estaban allí remendando las redes. Vosotros también, dejad eso, venid. Dice que lo dejaron todo y le siguieron. Aleluya. Personas que aprovecharon la oportunidad. Parece que había habido un tiempo que era imposible. Y ahora el Señor les dice, tenéis la oportunidad. Les llama y no se quedan fuera, sino que entran aquellas personas. Y vemos de que Jesús no quería hacer la obra él solo. Quería hacernos partícipes de aquello, de la salvación de la humanidad, también a nosotros. Él iba a hacer el imposible y a nosotros nos iba a dejar el posible. Y empezó su ministerio.
Y se fue a predicar, a sanar, a echar fuera demonios. Y vemos de que allí llegó un hombre con un espíritu inmundo dando voces, diciendo, no, ¿qué tienes contra nosotros? Le decía Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos, le decía aquel espíritu inmundo. Algo que me choca, dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Y me choca porque aquel espíritu inmundo tenía bien claro quién era Jesús. A veces nosotros no lo tenemos tan claro. Confesamos de que somos hijos de Dios, confesamos o nos llamamos cristianos, que creemos en Dios. Hace poco prediqué quién es Jesús para ti. Pero para esos espíritus inmundos sabían quién era Jesús, que había venido a destruirlos. El Santo de Dios. Decía. Y Jesús dice que lo reprendió y que le dijo, cállate y sal de él. Dice que sacudiendo allí no salió. Luego continuó, nos sigue hablando ahí en Marcos de que cometió aquel error de sanar a la suegra de Pedro, ¿no? Que muchos dicen que fue el motivo por lo que luego Pedro le negó. No sé si es en broma o era en serio. No lo sé, porque yo a veces me pongo a pensar y digo, eso que lo dicen en broma, pero igual la broma no era tan en broma. Y dijo, ¿cómo que has sanado a mi suegra? Señor, llévatela en tu gloria. No, es broma. Aquellos que tenemos suegras, ¿sabes? Os voy a decir un secreto, que seguramente, sobre todo los hombres, ¿no? Lo sabremos. Las suegras nos suelen cuidar mejor que las mujeres. O sea que nos metemos mucho con ellas, pero tú vete a casa de la suegra y no te va a faltar de nada. Y si se mete contigo, por lo menos va a ser cuando no estés tú, ¿no? O sea que tampoco no. Pero yo, por lo menos yo por lo que puedo testificar es así, ¿no? En los hombres, en las mujeres no sé cómo es. Pero las queremos, ¿no? Las queremos y las bendecimos y esto supongo de que es un chiste como el que lo dicen, ¿no? Pero vemos de que sanó allí, ¿no? A la suegra de Pedro, que sanó a un paralítico. Dice que un leproso. El reino de Dios había venido y estaba obrando con poder. Y no solamente eran palabras, sino era poder de Dios manifestándose en las vidas. Sanando, liberando. Aquel hombre que vino con la mano seca, que le pusieron allí, es lícito. El sanar en día de reposo es lícito, preguntaba el Señor, sabiendo el pensamiento de aquellos. Hacer el bien en el día del Señor, en el Sabbat. Dice que estaban ahí todos juzgando. No se atreverá a sanar en el día de descanso. Y el Señor, viendo lo que pensaban, le dijo, extiende tu mano. Y fue sanada. Vemos que muchas veces nosotros caemos en esa religiosidad. Somos ahí, no nos importan las personas, sino muchas veces el edificio, como digo yo, ¿no? La estructura religiosa. Y parece que todo lo que se sale de ahí lo juzgamos y lo condenamos y pues no será de Dios. Pero Jesús le decía, ¿será lícito hacer el bien en el día de reposo? Y vemos de que Jesús dice, sí, a mí no me importa lo que digan las personas. A mí me importan aquellos que tienen una necesidad y les puedo ayudar. Y dice que viendo eso, oyendo las grandes cosas, las maravillosas grandes cosas que estaba haciendo, dice de que vino una gran multitud. Y que estando Jesús allí en la orilla del mar, dice de que, dijo de traerme una barca porque
muchas veces hemos visto de que él se metía en la barca un poquito para que las multitudes no quedarían ni podrían escuchar, porque dice que muchos que tenían plagas, dice que se tiraban a él. ¿Os figuráis ahora todos con el COVID, estas multitudes que irían allí, se tirarían, se postrarían allí delante de Dios, clamando todos allí? Yo también quiero un milagro. Me da lo mismo que sea en sábado, que sea en día de reposo, que sea, yo quiero mi milagro. Oyendo que había uno que hacía milagros, que diciendo, no, el reino de Dios ya se ha acercado, tenéis esa oportunidad de poder recibir los beneficios de él. Y la multitud dice de que iban y se tiraban allí a sus pies, porque había una gran necesidad. Y la gente dice que lo oprimía. Los que tenían espíritus inmundos, dice que daban voces, tú eres el Hijo de Dios. Otra vez vemos de que aquellos endemoniados, aquellos que tenían espíritus inmundos, aunque se revolcarían, decían, pero tú eres el Hijo de Dios. Lo reconocían como el Hijo de Dios. Hemos visto a aquel que tenía un espíritu inmundo, que lo mismo, tú sé quién eres, el Santo de Dios, que has venido a destruirnos. Me choca cómo aquellos espíritus inmundos identificaban rápidamente a Jesús. Y así era como se estaba moviendo. Estoy haciendo la lectura de Marcos de lo que hemos estado leyendo. No estoy contando otra cosa. Aquellos que habéis leído, habéis estado leyendo esto que yo estoy hablando. Dice de que subió al monte y que llamó a los que él quiso. O sea, no a todo el mundo, sino que empezó tú. Dice que estableció a los 12 para que estarían con él. Que vemos, ¿no? A Pedro, a Jacobo, que ya hemos dicho, a Juan, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el canaísta y Judas. Lo llamó para que estuvieran con él, para que compartirían con él aquello que había venido a hacer a la humanidad. Parece que no lo quería hacer solo. Lo querían hacer con aquellas personas que vemos que los llamaban y dejaban todo y le seguían y le servían al Señor. Fíjate que dijo las palabras que pone, y llamó a los que él quería. Y aquellos que él quería eran aquellos que estaban dispuestos a dejar su oficio, su puesto, sus intereses, para salir a la buena aventura de alguien que había empezado a predicar, a decir que el reino de Dios se había acercado, que era el tiempo, la hora, y lo dejaban todo y lo seguían. Y fijaros, aquellos de que lo dejaron todo, porque muchas veces el problema es eso, de que no queremos dejar, pero dice que aquellos que no tuvieron, no se agarraron a aquello que tenían, no les dejó sin nada, dice que les dio autoridad para sanar y para echar fuera demonios. Les cambió el oficio. Muchas veces nosotros pensamos, ¿y ahora qué voy a hacer? No te preocupes, si te pones en las manos del Señor, trabajo te va a sobrar. Dinero no lo sé, pero trabajo te va a sobrar. Dios no te llama para que estés desocupado. Dios te dice, deja eso que no ha traído nada de valor para tu vida y ven que te voy a encargar yo algo que va a ser de gran bendición para tu vida. Y no solamente para tu vida, para los demás. Y aquellos que dice de que lo dejaron todo, que lo siguieron, dice que les dio autoridad para sanar y para echar fuera demonios. Y dice que volvió otra vez la gente a subir allí donde estaban, tanto que ni se podían mover ni para comer. La gente, hemos dicho, que oía cuán grandes cosas Dios hacía, lo que estaba ocurriendo, que todo el mundo tenía una necesidad, una enfermedad, un espíritu inmundo. Todo el mundo decía, yo quiero un milagro de Dios. Yo quiero aprovechar esta oportunidad.
y se enteraban a dónde estaban y allí iban y la gente se echaba encima. Veíamos que decían que los que tenían plagas se echaban encima de él. Tanto que decía, ni podía comer, estaba presionado. Y en eso, entonces cuando lo oyeron los suyos, aquellos suyos, aquellos que le conocían, aquellos que vivían igual hasta los familiares, aquellos de que podíamos decir, no yo, los míos, los tuyos, que sabes quién son, los de toda tu vida, aquellos que tú has entendido de que tú perteneces a ese grupo, estoy hablando antes de conocer al Señor, aquellos que son tuyos, dice, cuando oyeron los suyos, vinieron a aprenderle. Vinieron a aprenderle. Vinieron a decirle, lo tenemos que coger y no lo tenemos que llevar. ¿A las buenas o a las malas? Fijaros el pensamiento que tenían. Porque decían, está fuera de sí. Se le ha ido la cabeza. Aquellos que toda la vida habían estado con Jesús, aquellos que eran los suyos, viendo todo aquello que estaba pasando, diciendo, no, este se le ha ido la cabeza, vamos, lo cogemos como sea y nos lo llevamos. Mira la que está armando aquí. Que todo el mundo viene de todos los sitios. Por ahí. Mirad. No está bien de la cabeza. Ha dejado su trabajo. Yo me figuro que allí en la carpintería tendría una seguridad. Yo veo, sobre todo en la obra misionera, cuando alguien dice de que va a servir al Señor, y empieza la familia, pero vas a dejar tu trabajo, y vas a dejar tu casa, y vas a dejar tu país, y vas a dejar todo lo que tienes, y te vas ahí. Ya estás loco. Eso es lo que la gente piensa. Cuando uno se quiere poner a buscar las cosas de Dios, el resto de las personas dice, está loco, dice que la palabra para aquellos que se pierden es locura. Sin embargo, para nosotros, para aquellos que creemos, dice que es poder de Dios. Pero vemos que aquellos suyos que seguramente que lo querían, decían, este está loco, este se le ha ido la cabeza. Abandona su trabajo, se está metiendo en contra de las autoridades religiosas. Acordaros que decían de que él echaba a los demonios por Beelzebul, por el príncipe. No le estaban acusando, mira, no, no, le estaban acusando de que era casi el mismo demonio. Las autoridades religiosas, que no estamos hablando de este tiempo, de que vemos que al final fueron las que lo llevaron a la cruz, las que lo mataron. Y las había puesto en contra. Tanto de que decían, este es el jefe de los demonios. Por eso echa fuera demonios. Fijaros el pensamiento, fijaros aquellos los suyos que lo querían. Viendo esa escena, dijeron, no, nosotros nos lo llevamos sea como sea. No le importó lo que diría la gente. Si igual sería tu hijo, si igual sería alguien conocido, tú dirías, ¿qué estás haciendo, pobre desgraciado? Coge, vámonos para casa. Igual te lo llevarías arrastrando a la fuerza, pensando que estaba poniendo su vida en peligro. ¿Qué era lo que pensaban los suyos que estaba ocurriendo? Porque eso ni le importaba a la gente, ni nada. Diciendo, este se ha vuelto loco. Y además, fíjate con quién se estaba juntando. Ya no es que haga locura, mira con quién va. Dice que lo acusaban con pecadores, con prostitutas. Y se ha juntado con toda la chusma. No basta, ha dejado su trabajo, se ha buscado la ruina, metiéndose con las autoridades religiosas. No le importa lo que diga la gente. Y además, fíjate con quién va, pero qué va a ser de su vida. ¿Te han dicho alguna vez eso cuando te has puesto a hablar así? Sobre todo con los tuyos, ¿no? Te han dicho, tú estás loco. Te has metido ahí, te han lavado la cabeza. ¿Sabes? Al final vas a terminar en el psiquiátrico, vas a terminar tú. Y te empiezan a decir, y son aquellos los tuyos.
Los que supuestamente te aman, te quieren guardar, quieren lo mejor para ti. Y vemos que allí se presentaron, dicen sus hermanos, su madre, ¿no? Y quedándose fuera, dice de que le hicieron llamar. Fueron allí a donde había acontecido todo eso, y dice de que también fueron sus hermanos, su madre, y se quedaron fuera. Podían haber entrado, pero decidieron quedarse fuera. Y lo hicieron llamar. Y ahí vemos, ¿no?, que les hace esa, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Cuántos de los nuestros se quedan fuera y nos llaman? Pero claro, nos llaman no para que entren ellos, sino para sacarnos a nosotros. Esa misma situación muchas veces la vivimos nosotros. Pero fijaros lo que responde a Jesús. Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Les empezó a preguntar, ¿quién es verdaderamente mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí, ¿no? Mi madre y mis hermanos. Mirándoles a aquellos que están alrededor. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios son verdaderamente mi familia. Son palabras duras. Y muchas veces nos hemos visto en esa situación de que nuestra familia, y parece como que hay que elegir entre mi familia, los míos, los suyos, y mi familia que dice que es la que hace la voluntad de Dios. Dice, esa es verdaderamente mi hermano, mi hermana y mi madre. Y en esta mañana sí que nos podríamos hacer esa misma pregunta. ¿Tú te identificas con Cristo? ¿A dónde estás? ¿Afuera o adentro? ¿Eres familia o eres familia de la de verdad, de las que hacen la voluntad de Dios? Sería una pregunta de que nos tendríamos que hacer en esta mañana. Porque fijaros lo que dice Jesús. Jesús dice que no eres de Él por un lazo físico o por un simple formalismo. O sea, no se es familia al final y hasta en la carne lo vemos, que muchas veces tenemos igual padres, hijos o hermanos o tal, y que sí, que son de nuestra carne, pero son completamente desconocidos. Mucha gente que no tiene un lazo sanguíneo con nosotros, los conocemos más, nos ayudan más y son mucho más, a pesar de que tengan la misma sangre. Y Jesús está diciendo, porque tengan la misma sangre, no quiere decir que sean mi familia. Y sí que vemos de que Jesús sí tuvo una familia física. Lo vemos, ¿no?, en el capítulo que vamos a empezar a leer esta semana. ¿No es el hijo del carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y dice que se escandalizaban de él. ¿Pero cómo? Pero si este es el que lo conocemos desde pequeño. ¿Qué va a decir ahora de que este es? Los demonios sí que sabían quién era. Este es el Hijo de Dios, este es el Santo de Dios. Pero los suyos decían, este se le ha ido la cabeza. Y Jesús dice que decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y yo conozco aquí, ¿no?, a pastores que se lo rifarían en cualquier sitio. Conozco.
pastores de que si tendrían la posibilidad de ir a cualquier iglesia de España o de cualquier país, se lo rifarían. Y están aquí, y están entre nosotros y la gente los menosprecia. Este es el que venía con nosotros al culto hace 20 años y yo lo conozco desde pequeño. Y Jesús tenía razón, dice, en el único sitio de que no se puede ser profeta es allí donde te conocen, entre los tuyos, entre tu familia, lo de tu casa. Cuando vas a predicar a lo de tu casa, ¿cuán difícil es? ¿Qué ven en ti? Todo menos aquello que realmente eres. Solamente se acuerdan de la parte negativa, de la parte carnal. Y les es muy difícil ver esa nueva identidad que has tomado como hijo de Dios, que puede ser un instrumento en las manos de Dios. Pero Jesús lo sabía, que era así. Y dice que no solamente de que no lo reconocían, sino que se escandalizaban de él. Y es normal, tú te figuras de que en tu casa o tu vecino te vería lo que hacía Jesús allí, escupiendo en el barro, cogiendo, haciendo un poco barro, poniéndoselo a los ojos de la gente. Y eso que recobraban la vista. La gente dirá, este está loco, pero haz la prueba. Coge un poco, escupe y cógele al vecino y ponle barro a los ojos. Y ya verás como lo que va a opinar de ti. Eso es lo que opinaban de Jesús. Y puede ser que sea una familia, ¿no? Y que su familia igual no pensaría que era demente, como pensaban verdaderamente sus amigos, aquellos suyos, ¿no? Igual en aquel grupo que pensaban que se le había ido la cabeza, igual no estaba su familia, igual más directa, igual sí, no lo sé. La realidad es de que lo único que querían era librarle de aquellas críticas, de aquella situación de peligro que se había puesto delante de las autoridades, de todo. Y muchas veces nuestra familia no es que nos quiere hacer daño, nos quiere guardar de un mal, diciendo a ti, estos te están comiendo la cabeza, estos te van a echar a perder, tú tienes una vida por delante, ¿cómo te vas a meter ahí? ¿No? Empiezan a razonar, y no por mal, sino porque verdaderamente ellos piensan que te están ayudando de esa manera. Porque el peligro era verdadero. Estaban allí aquellas autoridades acusándolo de que era el príncipe de los demonios. No era un juego. Estaba poniendo su vida en peligro. Y a veces la familia pensando que te está ayudando, al final lo que te está haciendo es separar de Dios. Por eso no vale todo. Es que yo lo hacía con buenas intenciones. Sí, tú lo puedes hacer con muy buenas intenciones, pero el mal es el mismo. Sí, es que son los míos, sí, pero es que los tuyos no tienen ese conocimiento, esa revelación de la voluntad de Dios. No son parte. No son de los que están adentro, no son de los que Jesús dice, estos son mi familia. Esos son los que yo puedo confiar, esos son los que yo puedo poner mi vida en sus manos. Sino son los que están afuera, los que no entienden, los que critican, los que no tienen además ninguna intención de entrar y de ver y de probar. Nada, no. ¿Cómo voy a poner yo mi vida por muy buenas intenciones que tengan alguno que no ha tenido una experiencia, que no sabe nada? Y eso dice que era su propia familia, porque su propia familia dice la palabra que no creían en él. Sus hermanos no creían en él. Estamos hablando de Jesús. Por eso muchas veces queremos de que crean en nosotros, pero si no creyeron sus hermanos en Jesús, aquellos que le vieron nacer, que le vieron vivir, que convivieron con ellos, que pasaron momentos de toda clase, dice que no creían. Lo vemos ahí en Juan 7. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Llegó el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, se le decían, bueno, si tú al final esas cosas haces, pero en plan no de menosprecio, bueno, si tú al final haces todo esto, ¿por qué no vas allí y lo demuestras
en público? ¿Por qué no subes? Si tú haces estas cosas, ¿por qué no las muestras y te dejas ver y que todo el mundo las vea? Pero se lo decía no con una cosa de que creían y que las enseñaría, sino como diciendo, bueno, ¿tú qué te crees, no? Y Jesús les dijo, no voy a subir. Iros vosotros. Pero luego el poquito dice de que subió. Era porque no quería subir, claro que quería subir. Los padres decían, yo voy con mis hermanos a desarrollar un ministerio que ni ellos creen. Y dijeron, no, que se vayan ellos solitos para adelante y ya iré yo, ya iré yo haciendo la voluntad de Dios. Como decía el otro, más vale solo que mal acompañado. El que no suma, resta. Si vamos a hacer algo, el primer convencido, yo. Y el segundo, el que me acompaña. Si el que me acompaña no cree ni en mí, ¿a dónde voy a ir yo con él? Y Jesús le dijo, no, subiros vosotros, que yo mira, que no voy a subir. Y diciendo, a veces se van para allí, se pierden de camino y terminan en otro lado. Te iré yo por otro y fue. Y es importante que podamos entender eso, que los de nuestra propia casa no van a creer en nosotros. Y no es nada nuevo en David. En David es que no querían ni su padre. Ya no sus hermanos, ni su padre. Pero ¿cómo? ¿No te quedan hijos? No, pues hijos, no. Pero bueno, tengo uno allí que no sé ni qué es. Allí cuidando las ovejas, pero no creo que se valga para nada. Y Samuel dice, bueno, llámalo. Allí lo ungieron delante de su padre, delante de sus hermanos. Y después de ungirlo, venga otra vez a cuidar ovejas y que no se te suba mucho el... Y cuando fueron allí, que estaban allí los ejércitos, no los filisteos y el ejército de Israel, allí aquella cena con Goliat, dice que apareció por allí David a hacer los recaos y que sus hermanos los menospreciaban. ¿A qué vienes aquí? Ya otra vez está aquí molestando. Porque no lo reconocían. Y yo creo que todos nos hemos sentido así alguna vez. Y si no te has sentido, te sentirás. Y si no te has dado cuenta de lo mismo, en muchos sitios no te van a reconocer y no te han reconocido nunca. Y sobre todo, lo de nuestra familia. Los nuestros son los que más les va a costar. Y eso es lo que le pasó a Jesús. ¿No? Pedro dijo, bueno, que suban y ya está, pero yo no voy a subir con ellos, con aquellos que no creen en mí. Y eso nos tiene que enseñar muchas veces que queremos hacer cosas en el Señor, queremos servir al Señor, queremos emprender este camino hacia el Señor y queremos llevar un lastre que lo único que hace es poner los palos en la rueda, que no nos va a dejar desarrollar aquello que es porque todo el día nos está diciendo no, tú no, tú no, tú no, y al final terminamos creyendo lo que nosotros no. A nosotros nos hacen falta personas al lado de que crean lo mismo que nosotros, que confíen en Dios, que no miren nuestras debilidades, que no miren nuestros fallos, que no miren nuestra parte carnal, sino lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y es lo que nos hace falta que... Pues por eso vemos de que por ser de la familia de Dios, no significa que seas de Él. Que por venir a la iglesia, porque tú llevas ese apellido de cristiano, no significa que seas de Él. Porque te identificas como familia, entre comillas, carnal, no quiere decir que tengas que ser de Él, porque vemos de que no. Que no eran. No quiere decir que seas de Él, que seas de los suyos. Por un rasgo físico de sangre o porque estés apuntado en la membresía de una iglesia. No, dice, aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos son mi familia. Fijaros que dice, tampoco eres de Él por creer en Dios.
¿Qué cosa? Diciendo, pero pastor, ¿cómo que ahora por creer en Dios no soy de Dios? ¿Os acordáis lo que hacían los espíritus inmundos? Vamos, lo identificaban claramente, sabían quién era, creían en él. Vemos que los demonios también dicen de que creen y que tiemblan cuando escuchan. No, dicen de que sabemos a qué has venido, a destruirnos. O sea, eso no tiene ningún mérito. El confesar. No, es que Dios. Bueno, tú confiesas lo que tú quieras. Los demonios también lo confiesan y eso no les dio ningún mérito. Al revés. Cállate, sal de él. Lo reprendió. Se empieza a complicar un poco la cosa, ¿no? Vamos a decir, entonces aquí, ¿quién son? Dice que muchos le seguían por el pan y por los milagros. No eran de él. Iban detrás de un milagro, detrás de un reconocimiento, de tener el poder de hacer milagros. Era lo que buscaban, no eran de él. Lo que buscaban, los beneficios de él. Por eso muchas veces también hay que identificar, ¿no? Y algo que yo me lo suelo hacer, me autoevalúo y cada vez que hago algo digo, Señor, ¿para quién estoy haciendo esas cosas? Y a veces me doy cuenta que las estoy haciendo para mí. Y entonces me tengo que arrepentir y decir, Señor, yo no quiero hacer nada para mí. Yo si hago algo, quiero hacerlo para ti. Que sea tu voluntad. Aquellos que hacen la voluntad de Dios, dice que son su familia. No quiero hacer cosas por hacer. A mí qué me importa hacer cosas si Dios nos agrada de ello. ¿Os acordáis de Saúl? No, es que esto lo quería ofrendar para el Señor. No, pero es que lo que quiere es obediencia. No sacrificios. Dios no quiere grandes cosas. Dios quiere lo que te diga. Que te dice, estate quieto, quieto. Da un paso. Haz el pino. Haz grandes cosas. Pues si tienes la capacidad de hacer grandes cosas, hazlas. Pero lo que te diga. No porque vengas con mucho, quiere decir que Dios se va a agradar. Si no te lo ha pedido, ¿para qué lo quiere? Para gloria tuya. Por eso muchas veces dice, tampoco eres de Él porque creas, tampoco eres de Él porque al final pienses de que estás haciendo cosas para Él, porque quieras tener ese poder para hacer milagros, ese reconocimiento, ahí va el ungido. No, y van ahí con 20 guardaespaldas, ¿no? Como si, ¿a dónde queda el Señor? ¿Dónde queda? Si toda la gloria se la lleva el hombre. Y muchas veces, por desgracia, eso nos suele pasar a todos, que queremos llevarnos un poco de esa gloria de Dios. Y nos tenemos que evaluar, pero tenemos que entender que aunque vayamos buscando eso, eso no quiere decir que seamos de Él. Vemos a Simón el mago. Dice que cuando veían que los apóstoles se imponían las manos sobre la gente que recibían el Espíritu Santo, él dijo, yo también quiero eso. Y hasta estuvo dispuesto a pagar por ello. Y dijeron, perezca contigo tu dinero. No sabía. Era para hacer cosas en el nombre de Dios, sí. Pero no estaban conforme a la voluntad, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y muchas veces pensamos que porque hacemos cosas para Dios, ay, como Dios me ha usado. Sí, es verdad. Pero eso no quiere decir tampoco que seas de Dios. A mí cuando alguien me dice, no, es que en tal sitio ocurren milagros, es que fulanito ocurre milagros, bueno, gloria a Dios, la gente se está beneficiando de los milagros. Pero eso no quiere decir de que sea mejor cristiano que tú. Que sea más de Dios que tú. Al revés, puede estar haciendo todas esas cosas y no ser de Dios. Y otro que lo ves en un rinconcito allí dándose golpes en el pecho, sin hacer nada, ese dice que ese es el primero de que es acepto en el reino de los cielos. Dice el Señor, por mucho que hagas, no te pienses que eso te va a dar esa etiqueta de decir, tú eres mi familia.
Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién era su familia? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Dice, no el que diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profeticemos en tu nombre, y en tu nombre echemos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dijo, sí, verdad, hicisteis todos eso. Pero dice, pero nunca os conocí. Apartaros de mí, hacedores de maldad. Qué cosa más fuerte, ¿eh? Muchas veces pensamos en que porque yo hago cosas, porque el Señor me usa, porque que somos de Él. Y vemos de que no, que son cosas diferentes. Ni es porque tú estés aquí apuntado en el registro de la iglesia, ni es porque seas hermano carnal, ni es porque el Señor haya querido usarte por lo que sea, sino es por hacer la voluntad de Dios. Mi padre, mis hermanos y mi madre son aquellos de que hacen la voluntad de Dios. Y vemos de que Jesús dice que remarca, estos son mi familia. Hemos estado hablando de los que no son, pero ahora coge y le dice, estos son mi familia. Vosotros, dice, vosotros sois mi familia. Mirando a estos que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, todo aquel que hace la voluntad de Dios, es mi hermano, es mi hermana, es mi madre. Todos los que estamos dentro, no fuera, dentro, somos la familia de Dios, somos aquellos que hacemos la voluntad de Dios, los que hacen la voluntad de Dios. Los que no están preocupados por hacer tesoros, dice allí donde el orín y la polilla corrompe, donde los ladrones entran, minan y hurtan. Sino aquellos de que buscan hacer tesoros, allí donde dice que ni la polilla, ni el orín, ni los ladrones pueden entrar ni destruir. Dice, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Fijaros la diferencia. Aquellos, los suyos, estaban preocupados de qué va a ser de él, a dónde está edificando, dónde está poniendo su tesoro. Lo están desperdiciando y el Señor dice, no, los míos son aquellos de que no buscan hacerse tesoros aquí en la tierra, sino que buscan hacerse tesoros allí, en el cielo, donde la recompensa nunca se va a ser destruida. Donde aquello dice de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estar firmes y constantes trabajando la obra del Señor. Dice, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquello dice que vosotros, los que no buscáis las cosas terrenales, sino que estáis buscando las cosas del Espíritu, vosotros sois aquellos que hacéis la voluntad de Dios. Mi hermano, mi hermana, mi madre. Aquellos que, como continúa diciendo, aquellos que toman su cruz y me siguen. Fijaros de que el aceptar, como hizo Jesús, hasta su propia muerte. Aquellos que tienen la convicción de que, Señor, yo cojo la cruz, sea lo que sea, y te sirvo y te sigo. Pero hágase tu voluntad. ¿Qué dijo Jesús? Si puede pasar de mí este cádiz, que pase. Nadie lo estamos buscando, nadie queremos penalidades. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que estemos dispuestos, dice, mi hermano, mi hermana, mi madre, son aquellos que están dispuestos a coger su cruz y a seguirme. Siempre tendrás a alguien al lado, en este caso, fíjate, Pedro. Señor, que no te acontezca todo esto. Y el Señor lo reprende, le dice, quita de aquí, Satanás, que solamente tienes puesta tu mirada a las cosas materiales de la carne de este mundo. Y has quitado tus ojos de lo eterno del cielo. Aquellos que muchas veces, como decíamos antes, los tuyos. Fíjate, Pedro iba con Jesús. ¿Y cómo lo identificó Jesús?
aquel pensamiento, aquellas palabras que venían de Satanás. Apártate de mí, Satanás. Porque en aquel momento había dejado de ser suyo. Se había puesto a mirar pues otras cosas que muchas veces nos dejamos llevar nosotros. Ay, ¿qué va a ser del pobrecito? Eso es lo que piensan muchas veces aquellos que nos aman también como nuestra familia, diciendo, este se le ha ido la cabeza, vayamos y prendámoslo y lo sacamos de ahí, aunque sea a rastras. Lo tenemos que convencer. Dice, le tenemos que hacer una desintoxicación. Lo llevamos 2 semanas seguidas a una discoteca, a ver si al final se hace una desintoxicación y se libra de ese mundo en el cual se le están arrastrando ahí, que solamente le hablan de Jesús y fíjate, viven como monjas y como curas, sin vivir la vida. Se te va a pasar y no has vivido la vida, te dicen. Porque ese es el pensamiento que tienen ellos. Porque lo ven desde un punto carnal, egoísta, que además sabemos y hemos experimentado nosotros y no nos ha llevado más que a perdición, a destrucción. Y luego aquellos que no están preocupados, que digan la gente. Jesús, aquellos que dijo, estos son los que hacen la voluntad de Dios. Estos son mi familia, son los que no están preocupados por lo que dirían la gente. Aquellos que no se dejaban llevar por lo que les decía la gente que tenían que hacer. Yo no sé, cada uno somos de un sitio, cada igual más grande, más pequeño. Yo mi familia son de pueblos de Navarra y importaba mucho lo que dirían la gente. Ay, ¿qué va a decir la gente? Pero era en todo. Era una palabra y ¿qué va a decir la gente? Pero ¿qué gente? O sea, a mí nadie me da de comer, si nadie me da nada. A mí qué me importa lo que digan aquellos que se van a perder. Aquellos de que veo sus vidas están destruidas. A mí qué me importa. Lo que me importa, lo que hemos dicho antes, lo que diga Dios. Que esté haciendo lo que Dios me ha dicho. No grandes cosas, no lo que le gusta a la gente, no, lo que Dios me ha dicho. Y desde que su familia son aquellos de que dice que no le importa lo que diga la gente, que no se dejan llevar por lo que la gente está marcando que tú tienes que hacer. Fijaros que cuando le escogieron allí a Pedro y a Juan, ¿no? cuando después de sanar a aquel cojo allí en el templo, que los llevaron delante de los religiosos, que les impusieron que no hablarían en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, juzgar delante de Dios qué es lo que tenemos que hacer. Callaremos cuán grandes y maravillosas cosas ha hecho Dios en nuestras vidas. Juzgar si es bueno que nos tenemos que callar. Pues será que no. No podemos callar. No podemos parar de decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuán grandes y maravillosas cosas ha hecho Dios en nuestras vidas. Y Jesús le dice, estos son mi hermano, mi madre, estos son mi familia, estos son los que hacen la voluntad de Dios. Los que anteponen las cosas de Dios por encima de las suyas. Y vemos de que Jesús no se dejó desviar del plan marcado de Dios para su vida. Y es importante que cojamos estos testimonios, porque cuando leemos el Evangelio, cuando estamos leyendo, todo nos está revelando unas cosas de cómo debemos de conducirnos. El Señor nos está diciendo que nada ni nadie te pueda apartar del plan marcado de Dios. Ha empezado el tiempo. Hoy es el tiempo. Igual ya empezó hace tiempo para ti. Pero el reino de Dios se ha acercado. Tú tienes la oportunidad de poder entrar, de no quedarte fuera. Pues decía, es el tiempo. El reino de Dios se ha acercado. Haz la voluntad de Dios. Ese versículo que tanto decimos,
como dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Y muchas veces nosotros pensamos, ay, ya, pero es que mi familia, fíjate, pobrecitos y tal. El carcelero, cree y serás salvo tú y tu casa. Jesús no se dejó apartar, se mantuvo firme dentro, con los suyos, haciendo la voluntad de Dios. Y luego, fijaros de que luego cuando llegamos ahí a Hechos, vemos de que cuando estaban en el aposento alto, estaban su madre, sus hermanos, allí orando y clamando al Señor. Vemos de que al final, cuando nos mantenemos nosotros firmes, al final nuestra familia, los nuestros, los suyos, dice que al final terminaron creyendo en Él. Aquel que habían estado negando, aquel que se lo ridiculizaban, aquel que pensando, lo tenemos que librar de todo esto, al final dice que toda su familia al final estaba buscando allí. Y es importante. Fijaros, Santiago, el hermano del Señor, que habíamos dicho, de que les estaban diciendo, venga, sube a la fiesta, y no quiso ir con ellos. Vemos de que, fijaros cómo lo llama. Aquel que lo había estado negando, aquel que no creía en él, de repente fijaros en Santiago cómo lo llama, ¿no? En Santiago 2:1 dice, hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor, la transformación que había habido en su familia, de negarlo, es decir, hermanos, tengamos fe en nuestro glorioso Señor. El hermano carnal, le hemos dicho de que nadie sería profeta en su tierra, en su parentela, en su casa, pero aquellos que se mantienen firmes, aquellos que se mantienen haciendo la voluntad de Dios, dice, si creyeres, tú y tu familia seréis salvos. Tú y tu familia seréis salvos. Vemos de que Jesús no quiso empezar este ministerio solo. Él sabía que tenía que hacer una obra. Una obra primero en nuestras vidas, pero también en la vida de nuestras familias. Cada vez que uno no piensa, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos familia inconversa. Y que muchos han sido de los suyos, que han venido a sacarnos, a veces hasta a la fuerza. Pero podemos dar testimonio porque, de hecho, estamos aquí, que nos hemos permanecido dentro. Que podemos decir, somos de los suyos. De los que cuando hemos dicho al principio de que Jesús llamó a los que Él quería. Yo no sé si tú has escuchado tu nombre ser pronunciado por los labios de Jesús. Pero no hay cosa más bonita que tener un encuentro y que sea pronunciado tu nombre y que te diga, ven, sígueme, haré un pescador de hombres. Ven, sígueme. Y aquellos de que cogieron y que estuvieron dispuestos a dejarlo todo, a entender ese llamado que Dios les estaba haciendo a sus vidas, dice que les dio potestad, autoridad para sanar y para echar fuera demonios. Para poder luchar espiritualmente. Porque dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, no son contra nuestros familiares, no son contra nuestros hermanos, con aquellos que a veces nos quieren apartar del Señor, sino que nuestra batalla es espiritual. Dice que les dio autoridad para hacer eso, para sanar, para liberar,
para echar fuera demonios. Pero solamente aquellos que verdaderamente se ponen en sus manos. Aquellos que verdaderamente están dentro. Decía, vosotros, los que estáis aquí. No los que se han quedado fuera, no, vosotros los que estáis aquí. Los que hacéis la voluntad de Dios. Vosotros sois mi familia. Aquellos que verdaderamente creen en mí. Y yo les he dado autoridad. Y veremos que cuando termina el Evangelio de Marcos, dice, estas señales seguirán a los que en él creen. A los que han depositado, a los que han dejado toda su confianza, toda su vida a un lado y han cantado el lenguaje de fe, pero no de labios, sino de verdad. Y aquellos que en él creen dicen, en mi nombre. O sea, no tú. Porque muchas veces, Señor, ¿a dónde voy yo? No, tú eres el burrito que va montado Jesús. Pero Jesús le quería entrar con un burrito. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Todo ataque espiritual que pueda venir, toda aquella persona que al final te identificarán. Qué bueno que cuando te ven venir digan, yo sé a que tú has venido. Tú has venido a destruirnos. Y que luego puedan decir, tú eres un hijo de Dios. Porque ellos se identifican rápidamente. Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Por eso cuando hablamos y mismo ahora mismo, ¿no? con el virus y con todo, claro que no estamos, los cristianos no estamos exentos del virus. Pero nosotros no podemos andar con temores. Que hay que tener medidas y hay que cuidarse, claro que sí. Que hay que tener un respeto y con los demás, claro que sí. Pero dice el Señor de que tomaremos en las manos serpientes y que nada nos pasará. Tomaremos cosas mortíferas y no nos podrá hacer daño. Dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Quién? Aquellos que verdaderamente, dice, son su familia, son hijos de Dios. ¿Quién son aquellos, dice, que hacen la voluntad de mi Padre? Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.